Mis amados hermanos, en la fe de nuestro Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen sus asientos, por favor, pónganse cómodos. ¿Cómo se la están pasando el día de hoy? Un poco tiesos, ¿no? Está demasiado frío, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de mantenernos despiertos, porque ya sea con el calor o con el frío, a veces como que nos acurrucamos y el sueño nos quiere ganar, pero una vez más, gracias a nuestro Dios porque nos permite estar el día de hoy con todos ustedes, a pesar del clima, a pesar de cómo está allá afuera, compartiendo con ustedes su palabra. El día de hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que yo le he puesto por título, lo van a ver ahí en la pantalla, tenemos unas diapositivas también, que como dice ahí, en inglés, mindset, en español, mentalidad. Ese es el título del tema del día de hoy que quiero compartir con todos ustedes. ¿Qué es un mindset? ¿Qué es una mentalidad? Yo creo que muchos de nosotros ya podemos empezar a imaginarnos, pero la definición conforme al diccionario dice de la siguiente manera. Dice, conjunto de creencias y costumbres que forman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o de una colectividad o de un grupo. Una vez más, conjunto de creencias y costumbres que forman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o de una colectividad. En otras palabras, en pocas palabras, un conjunto de creencias y pensamientos que influyen en la manera en que nosotros actuamos ante cierta situación. También se pueden usar como sinónimos objeto, objetivo o también un propósito. Unos ejemplos, por ejemplo, voy a hablar acerca de mí. Esto es solo un ejemplo. La mentalidad, el pensamiento del hermano Adiel en base a su experiencia es que Chicago es muy feo. Chicago es demasiado frío. Yo creo que se pueden dar cuenta por el día de hoy, el día de ayer, el día de mañana. Tuve una experiencia que me llevó a formar, a desarrollar un pensamiento, un tipo de mentalidad. También como ejemplo, en el Estatuto Orgánico de la Iglesia de Dios Israelita, en el capítulo 3, en el artículo 13, dice lo siguiente: el objetivo de la Iglesia de Dios Israelita es practicar y difundir el conocimiento moral, religioso, racional y espiritual de las Sagradas Escrituras. Este es el objeto, el objetivo, el propósito, la mentalidad en base a la experiencia de la Iglesia de Dios Israelita. Ustedes, todos nosotros que componemos la Iglesia de nuestro Dios en esta localidad, en base a nuestra experiencia, yo creo que en este ejemplo, en base a la experiencia de nuestros líderes, vamos a decir la administración general, tuvieron una experiencia en el mundo, una experiencia en diferentes organizaciones, religiones, porque muchos de nosotros también estuvimos en otras organizaciones, tuvimos experiencia leyendo y discerniendo las Sagradas Escrituras. Tuvimos una experiencia espiritual con o hacia nuestro Dios que nos llevó a tener este tipo de mentalidad, que es la mentalidad, el propósito de la Iglesia de nuestro Dios, que dice una vez más, es practicar y difundir el conocimiento moral, religioso, racional y espiritual de las Sagradas Escrituras. En fin, esta es la mentalidad, el modo de pensar, el propósito de la Iglesia de Dios. Este es el significado y algunos ejemplos solo para entrar en materia. Ahora, ¿cómo se forma una mentalidad? ¿Cómo se forma un mindset, nuestro pensamiento? ¿De qué manera se va formando en manera personal?
Se va formando, como ya lo explicamos, a través de nuestra vida personal, a través de nuestras experiencias, a través de nuestros trabajos, nuestros sentimientos. No sé, tal vez si nos pasó algo bueno o nos pasó algo malo, basado en nuestras experiencias, muchas de las veces también usando el sentido común que todos nosotros tenemos. Así es como nuestra mentalidad personal se va formando a base de nuestras experiencias. Nadie nace con una mentalidad, la mentalidad se va formando con el tiempo. Quiero compartir con ustedes acerca de dos tipos de mentalidades. Se hizo un estudio, una investigación y se llegó a la conclusión de que el ser humano tiene dos tipos de mentalidades. Lo pueden ver ahí en la pantalla. Le voy a decir a mi hermano que lo mantenga ahí por un segundo. Hay dos tipos de mentalidades. Mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. Voy a primeramente dar un ejemplo voy a leer todo lo que dice en la parte de mentalidad fija. No alcanzo a ver de aquí, pero vamos a ver, le voy a dar lectura desde aquí. Hay unas características, unos ejemplos. Dice: el fracaso limita mis habilidades, la crítica me hunde, no me gustan los retos, soy malo o bueno en esto, mis habilidades no cambian, mi potencial está predeterminado, solo me quedo en lo que conozco, cuando me frustro, abandono. Estas son algunas características de una persona que tiene una mentalidad fija, se limita, ve el fracaso como el fin de todo, no lo ve como un tipo de oportunidad. Tal vez alguien viene y nos critica, nos da su punto de vista y nosotros, en vez de levantarnos y decir lo voy a hacer mucho mejor nos deprimimos porque tenemos una mentalidad fija. Los retos no le gustan para nada. Llega a un punto donde dice, pues en cierta situación, ya sea en la guitarra, yo soy bueno o soy malo, hasta ahí. Yo no puedo subir ni bajar. Eso es tener una mentalidad fija. Cuando llegamos hasta un cierto punto donde sentimos que ya no podemos más y nos sentimos frustrados, ya sea lo que estemos haciendo en ese momento, lo dejamos ahí, se queda a medias. Ahora, la mentalidad de crecimiento, dice los ejemplos, las características. Esto es como una persona que tiene una mentalidad de crecimiento, ve la vida. Dice: el fracaso es una oportunidad. La crítica puede ser constructiva, los retos me ayudan a crecer, puedo aprender a hacer lo que quiera, mi esfuerzo y actitud determinan mis habilidades, me gusta probar cosas nuevas, el éxito de los demás me inspira. Estas son las características de una persona que tiene una mentalidad de crecimiento. Ve el fracaso como una oportunidad para aprender mucho más de él. La crítica, voy a poner un ejemplo, que me hayan dicho hace un mes que hermano, el tema que usted dio no le salió bien por esto y por esto. Lo que voy a hacer yo, si tengo una mentalidad de crecimiento, es mejorar, desarrollarme un poco mejor en el tema para que así me salga mucho mejor. Eso es tener una mentalidad de crecimiento, tomar nuevos retos. Claro, no vaya mañana y se aviente del avión en un paracaídas, ¿verdad? No, sino que retos que nosotros sepamos que podemos hacer, que podemos afrontar. El esfuerzo que nosotros pongamos
va a determinar la habilidad que nosotros tenemos para hacer una actividad. Eso es tener una mentalidad de crecimiento. Ya por último, en las características, el éxito de los demás. El éxito de los demás debe inspirarnos a todos nosotros a hacer las cosas todavía mucho mejor. Si tenemos una mentalidad de crecimiento, el éxito de los demás debe inspirarnos, pero si tenemos una mentalidad fija, el éxito de los demás nos va a dar envidia, nos va a dar celos, no sé, tal vez nos dé coraje. Estos son los dos tipos de mentalidades de acuerdo al estudio que se hizo, de acuerdo con la investigación del ser humano. Pero ahora vamos a hablar un poco acerca de nosotros como iglesia, acerca de nosotros como personas que componemos la iglesia de nuestro Dios. Lo mencionábamos hace rato, cuál es la mentalidad, cuál es el propósito de nuestra organización. Pero ahora, ¿cuál es nuestra mentalidad como personas en base a nuestra experiencia en la iglesia? ¿Con qué mentalidad nosotros venimos a la iglesia o con qué propósito venimos nosotros a la iglesia? Quiero que abramos nuestra escritura y vamos a ver unas iglesias en el último libro de la escritura, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Unas iglesias que en el Nuevo Testamento se encontraban en Asia Menor, que se conoce en este tiempo como Turquía. Unas iglesias que fueron obra del apóstol Pablo, entre ellas la iglesia de Éfeso, que se encontraba en Éfeso, obra de algunos otros apóstoles y también inclusive otras personas quienes alcanzaron a llevar el evangelio de Jesucristo a estas ciudades, a estas diferentes partes de este mundo. Quiero que veamos qué mentalidad tenían estas iglesias, si su mentalidad era fija o si su mentalidad era de crecimiento. Vamos a darle lectura. En esta parte de la escritura quiero que veamos la parte literal. La escritura tiene su parte simbólica, su parte espiritual, pero el día de hoy quiero que nos enfoquemos solamente en la parte literal. Dice el capítulo 2, vamos a ver primero a la iglesia que se encuentra en Éfeso, conocida como la iglesia ortodoxa, la iglesia fiel, persistente en el servicio, estricta en disciplina, pero enfriándose en el amor. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, del verso 1 en adelante, de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a ver ahora unas virtudes, unas debilidades conforme a la escritura que ya acabamos de leer.
Le voy a pedir a mi hermano que por favor ponga la segunda diapositiva, la tercera, perdón. Estamos hablando acerca de la iglesia que se encuentra en Éfeso. Las virtudes, conforme a la escritura que leímos, las pueden ver ahí. Tenía buenas obras, era paciente, tenía doctrina sana, disciplina en la iglesia, odio hacia el mal. Tenía pecados, debilidades, también las tenía. Perdida de su primer amor y volvía a caer en lo mismo. Estas son las virtudes y las debilidades conforme a la escritura de la iglesia que se encontraba en Éfeso. Vamos a ver la iglesia que sigue, que es la iglesia que estaba en Pérgamo. La iglesia en un ambiente perverso, firme, pero infectada con herejía. Dice del capítulo, me pasé una iglesia, la que sigue es Esmirna, la iglesia pobre pero verdaderamente rica que enfrenta un periodo de persecución. Ahí mismo el capítulo 2, donde nos quedamos del verso 8 en adelante. Dice de la siguiente manera, ustedes me siguen con su vista, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Amén. Vamos a ver ahora las virtudes. A la siguiente diapositiva, mi hermano, por favor, de esta iglesia que estaba en Esmirna. Las virtudes tenía constancia espiritual y se le dio una promesa, un tesoro celestial. Conforme a la escritura que acabamos de leer, no se le atribuyen ningún pecado o ninguna debilidad. Vamos a pasar a la que sigue. La iglesia que está en Pérgamo, ahora sí, la iglesia en un ambiente perverso, firme, pero infectada con herejía. Del verso 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La iglesia que estaba en Pérgamo tenía virtudes, tenía pecados y debilidades. Le voy a pedir a mi hermano que por favor la siguiente diapositiva. Las virtudes de la iglesia que se encontraba en Pérgamo. Tenía perseverancia aún en un mal ambiente, era fiel, no negó la fe en tiempo de angustia. ¿Tenía pecados y debilidades? Sí. Era tolerante de doctrinas cerradas
y también cometieron fornicación. Estas son las virtudes y pecados o debilidades de la iglesia que estaba en Pérgamo. La siguiente iglesia, que es Tiatira, la iglesia de las buenas obras, pero tolerante de una falsa profeta. Ahí mismo el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2, vamos a retomar la escritura en el verso 18. Dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esta es la iglesia que se encontraba en la ciudad de Tiatira. Vamos a ver la diapositiva, las virtudes o pecados y debilidades de la iglesia que se encontraba en esta ciudad. Sus virtudes: tenía amor, de acuerdo a la Escritura, tenía servicio espiritual, fe, paciencia y constancia. Pecados o debilidades también las tenía: tolerancia a una mujer que se decía que era profetisa, pero engañaba; tolerancia a Jezabel; tenían poca disciplina y también cometían fornicación. Esta es la iglesia que estaba en Tiatira. La que sigue, vamos a pasar al capítulo 3, del verso 1 en adelante, la iglesia que se encuentra en Sardis, la iglesia moribunda. Dice el libro del Apocalipsis en su capítulo 3, verso 1 en adelante: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a pedirle que por favor pase a la siguiente diapositiva. Vamos a ver las virtudes y pecados de la iglesia que estaba en esta ciudad de Sardis. Virtudes en sí no tenía ninguna, solo algunas pocas personas en el capítulo 4 son resaltadas por su pureza. Pecados: estaban dormidos,
estaban muertos espiritualmente y no tenían buenas obras delante de nuestro Dios. Vamos a pasar a la iglesia que sigue, que se encontraba en Filadelfia. Retomando la lectura del verso 7 en adelante, dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia que se encontraba en Filadelfia, la iglesia débil pero fiel, tenía virtudes, sí, tenía virtudes, era fiel, guardaba la palabra, no negó el nombre del Señor, tenía pecados o debilidades. Conforme a la Escritura no se le atribuye ningún pecado o ninguna debilidad. Vamos a pasar con la última iglesia, ya ir finalizando esta escritura. La iglesia que se encontraba en la Odisea, la iglesia tibia, satisfecha de sí misma, que se jacta de su riqueza, pero que es miserable, pobre y ciega. El capítulo 14 en adelante, el capítulo 3 del verso 14 en adelante, dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice él, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entrará a él, y él cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver las virtudes, los pecados o debilidades de esta iglesia que se encontraba en la Odisea. Le voy a pedir a mi hermano que pase a la siguiente diapositiva. La iglesia que se encontraba en la Odisea, ¿tiene algunas virtudes conforme a la Escritura? No se le atribuyeron ninguna virtudes conforme a la Escritura. ¿Pecados o debilidades? Sí. Y creo que de todas es la que tiene más. Era tibia, tenía engreimiento espiritual, era soberbia, no consciente de sus necesidades, era
pobre espiritualmente y también estaba ciega espiritualmente. No sé si se dieron cuenta, pero al ir leyendo la escritura, al final de cada vez que se le habló a una iglesia, se le daba una promesa. Al que venciere, yo le daré esto. Al que no me negare, yo le daré esto. Y esas mismas promesas son para nosotros, pero ¿son todas las iglesias o falta una? Son todas, ¿verdad? Son todas las iglesias conforme al libro del Apocalipsis, pero falta una y esa es la iglesia de Dios. Le voy a pedir a mi hermano que pase a la última diapositiva, por favor. La iglesia de Dios israelita, que también se le conoce como la iglesia que tiene la palabra verdadera. Esta iglesia tiene virtudes, sí tiene virtudes, que son ¿qué? Gozo, paz, tal y como lo menciona el apóstol Pablo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, las obras del Espíritu conforme a las palabras del apóstol Pablo. Pero también tiene pecados y debilidades, sí. También tiene pecados y debilidades. También conforme a las palabras del apóstol Pablo, adulterio, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, que dice ahí, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, etc. Ahora, ¿qué diferencia hay entre las 7 iglesias del Apocalipsis y nosotros? ¿Qué diferencia hay? Yo creo que puedo notar una diferencia grande, que es el tiempo que vivieron ellos y el tiempo que estamos viviendo nosotros. ¿Tuvieron la palabra de nuestro Dios en aquel tiempo? Sí la tuvieron. ¿Tenemos nosotros la palabra de nuestro Dios en este tiempo? Sí, también la tenemos. ¿Tuvieron en ese tiempo personas quienes les hablaron acerca de la palabra de nuestro Dios? Sí, también la tuvieron. ¿Tenemos nosotros el día de hoy personas quienes nos hablan acerca de la palabra de nuestro Dios? Sí, también las tenemos. Ahora viene otra vez la pregunta: ¿con qué mentalidad venimos nosotros a la iglesia de nuestro Dios? ¿Con qué propósito venimos nosotros a presentarnos delante de nuestro Dios? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en su capítulo 2, habla acerca de la sabiduría espiritual y cuál es la mentalidad que tenemos que tener nosotros. Dice la segunda epístola de Pablo a los Corintios en su primera epístola, capítulo 2, verso 16. Dice de la siguiente manera: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Con qué mentalidad venimos nosotros a la iglesia? ¿O con qué mentalidad deberíamos venir nosotros a la iglesia? Nosotros deberíamos de venir con la mentalidad de Cristo. Hace rato mi hermano mencionaba acerca del enemigo, que entre uno trabaje más duro, el enemigo también va a trabajar mucho más duro. Porque el propósito de él es que en la iglesia hayan enemistades, es que hayan pleitos. El propósito de él es que tú vengas con la mentalidad de crear enemistad, de crear grupos, de crear separación.
nosotros tenemos que venir aquí con la mentalidad de Cristo, pero parece que no. Muchas de las veces parece que venimos para crear pleitos, parece que venimos para crear separación, parece que venimos para crear celos entre unos y otros, porque nuestra mentalidad no es conforme a nuestra carne, porque nuestra mentalidad es conforme a nuestra carne y no es conforme a nuestro espíritu. Vimos 7 iglesias y las estamos comparando, estamos comparando esas 7 iglesias con nosotros. Las virtudes en algunas de ellas son casi similares, los pecados y las debilidades también son casi similares. Mis hermanos, este es un tema de reflexión, porque yo creo que muchas de las veces venimos a la iglesia buscando algo mejor, y sí, se lo vamos a hallar, pero entre semana yo platicaba con una persona, y esta persona me decía, bueno, es que yo me senté a platicar con un hermano de la iglesia, y yo le decía, es que voy a la iglesia y todo lo que veo es que se pelean, todo lo que veo es que iras y celos, y o sea, todas las cosas negativas. Entonces, ¿para qué voy? Entonces a lo que el hermano le contesta, bueno, está bien, ahora contéstame algo tú. En el mundo tú ves celos, tú ves iras, tú ves contiendas, tú ves enemistades. Sí, claro que las veo. Bueno, entonces, ¿por qué no te sales del mundo? Venimos con una mentalidad y vemos todo lo malo que está pasando en la iglesia y nos queremos salir de la iglesia, cuando no debería ser así. Intentemos eso, salgamos del mundo, pero para venir aquí. Y solo de esa manera, conforme a la palabra de nuestro Dios, nuestra mentalidad se va a transformar. Quiero que mi hermano, por favor, ponga la diapositiva una vez más, la última. Nuestros hermanos de producción, por favor, si pueden poner la última diapositiva. Vamos a esperar unos segunditos, nuestros hermanos, muchas gracias. Ahora yo creo que la pregunta para nosotros también sería, ¿venimos a la iglesia con mentalidad de crecimiento, conforme al gozo, conforme a la paz, conforme al amor, conforme a la paciencia, conforme a la bondad, conforme a la fe, conforme a la mansedumbre, conforme a la templanza? ¿O venimos a la iglesia con una mentalidad fija de ser adúlteros, de crear enemistades, de crear pleitos, de crear celos? Yo creo que es algo que nosotros tenemos que reflexionar en eso. Vamos a terminar ahí mismo en Apocalipsis. Dice el primer capítulo de Apocalipsis. En el último libro de la Escritura, de la Biblia, quiero leer desde el primer capítulo del verso 1 al verso 4, y quiero pedirles que por favor se pongan de pie y que me acompañen con esta escritura. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 1, verso 1 al 4, si ya estamos ahí, vamos a leer todos juntos, y dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró, enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hasta ahí. Amén.
Jesús, nuestro Maestro, viene y viene ya. Entonces, nosotros que ya conocemos la palabra, no tenemos tiempo que perder en enemistades, en pleitos, en todas estas cosas negativas que nosotros vemos en la iglesia, sino que mejorar todas estas cosas, pero dentro de nosotros primero, para sí mismo, infectar a nuestros hermanos con este espíritu de positividad. Que nuestro Dios les bendiga. Paz a vosotros.